Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a, vamos a hacer lo de siempre. Vamos a dar un espacio para que planteen comentarios, dudas que tengan sobre lo que vimos, sobre los ejercicios que hicimos, cualquier cosa que quieran como para estar bien y ponernos al día. Como han notado, voy a tratar siempre de hacer eso, ¿verdad? De arrancar la clase dejando ese espacio, ¿no?, para ustedes. Entonces, tratemos también en la medida de lo posible que sean temas, creo que la mayoría de los temas, si me surge alguna duda, algo que no me quedó muy claro, es bastante probable que algún otro compañero o compañera pueda beneficiar de la conversación al respecto. Entonces, yo creo muchísimo en aprovechar los espacios durante la sesión cuando están todos y, y tal vez sacarle potencial a eso, más allá de tener un montón de consultas cada quien por aparte. Por supuesto, ese espacio existe también, pero lo que los invito es a que aprovechemos este momento así que tenemos juntos siempre para tener esa discusión, si es que la hay. Y si no, pues en buenísima hora, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda con respecto al trabajo final y las personas que nos hace falta alguien en el grupo. Ah, muy bien, perfecto, sí, gracias por la pregunta. Y por dicha que me lo dijo, sí, sí, más bien retomando ese tema que se me había ido por completo. Habíamos dicho que íbamos a dar chance hasta el lunes, ¿verdad? Si no me equivoco, hasta finales de este mes habíamos conversado, hasta el 30 de agosto. Entonces, si querés más bien coméntame, o sea, ¿a dónde están ustedes? Vos nada más estás con otra compañera, otro compañero y falta una persona. Así es, somos dos y nos falta una persona. Ok, pero no pude ver quién me estaba hablando ahorita, discúlpame. María del Mar Castro, Ah, María, ok, perfecto, María. ¿Y vos estás con quién, María? con María Moraga. Ok, el grupo Las Marías. Perfecto. Bueno, yo creo que la forma más práctica aquí es que tal vez en el chat, ¿verdad? Como para no hacer ahorita una actividad así tipo bazar, ¿verdad? A ver quién necesita y quién le falta. Este, Podrían en el chat, si hay alguien, por ejemplo, alguna persona y me parece que al inicio, al menos Arlene había planteado que no tenía compañeros, en ese momento al menos. Si hay alguien que más bien anda en busca de un grupo, entonces tal vez por medio del chat puedan ir intercambiando, como para ver si encontramos alguna convergencia por ahí. Por supuesto que también puede pasar perfectamente que de aquí al lunes, ya sea, por ejemplo, que aquí las compañeras María y María no encuentren a nadie. Entonces, pues trataría yo de hacer el enlace, pero de nuevo, siendo ustedes ya muy adultos y muy claros de todas las cosas, creo que puede ser mucho más práctico si lo planteamos aquí vía el chat. Pero sí, gracias de nuevo por el recordatorio, y ya se me estaba yendo el tema. Bueno, aquí ya hay dos compañeros que plantearon que no tenían grupo. Entonces, de aquí se abrió un poco la bolsa, ¿no? La bolsa de trabajo. Este, si hay otros compañeros o compañeras que son solo dos, también bienvenidos a ofrecerle aquí membresía en sus grupos. De nuevo, como les digo, de aquí al lunes, por favor, los que ya tengan el grupo de 3 personas, me mandan un correo, puede ser ya, si ya lo tienen, o máximo de aquí al lunes. Para todas aquellas personas que ya sea que están en pareja y les falta una persona o que más bien no encontraron a nadie por el momento, por X y Y circunstancias, también mándenme un correo para si no lograron aquí vía el chat ponerse de acuerdo,
tener la posibilidad entonces yo de asignar a los compañeros y terminar de formar los grupos. Yo creería que es mejor que se conversen entre ustedes en lugar de que yo el lunes termine asignando a las personas. Y si alguien tiene una mejor idea, propuesta, también bienvenido, ¿verdad? Podemos también, si les parece o si prefieren, podemos usar un espacio en el EcoAula, como para no usar este chat nada más de esta sesión aquí, como para que terminen de ponerse de acuerdo ahí. Tengo un espacio para... Profe, al menos yo no tengo acceso a WhatsApp en este momento y creo que no lo voy a tener en un buen tiempo, entonces No, para WhatsApp mí... no. No, WhatsApp no, EcoAula. Digo, Ah, ok, ok, ok. el chat en el EcoAula, Ah, Andrés. bueno, entonces todo bien, súper. Ok. Sí, eso es lo que voy a hacer de cualquier forma. Si quieren ponerse de acuerdo acá ya en el chat, bienvenidos. Ahí ya empezaron algunos compañeros a avisar que están disponibles, digamos. Y entonces, si aquí no se logra, entonces voy a habilitar ese chat ahí. Y si aún así al lunes alguien no lo ha logrado, entonces lo que haríamos es que busco terminar de formar los grupos con la gente que está disponible y con los grupos que le falta gente. Profe, o si no, también, ¿por qué no hace como un drive de Excel y que cada uno vaya ahí apuntándose? Ah, bueno, perfecto. Ok, sí, sí. Sí, buena, o sea, con la lista de clase, decís, Nicole. Sí, está bien. Eso vamos a hacer, buena idea. Entonces les comparto el drive de Excel para que lo vayan haciendo. Ok, Profe, sí, yo tengo una pregunta sobre lo de R que usted subió, porque no me queda claro como para qué lo vamos a usar y así. ok, Mari Carmen, sí, perfecto. De hecho, ahora lo vamos a ver juntos. Ahora lo vamos a... Profe, vieras que a mí no me sirvió instalarlo. ¿No pudiste instalar R del todo, Juliana? No. Profe, yo el problema que tuve fue que, o sea, en la presentación venían como dos cosas que había que instalar, o no entendí si era que una lo llevaba a la otra, pero como que del mirror brincaba a la instalación como de la página oficial, Ujú. entonces no sé, quedé como bateado. O sea, Sí, me venía instalando dos cosas y veo que solo había que instalar una porque con una me funcionó y de hecho ahora tengo dos programas. Tengo que desinstalar uno, supongo, o no estoy... no. De hecho son dos, André. Sí, aprovecho para Ah, todos, ok, tal vez. ok. O sea, hay que instalar R, que es como el software de hecho, ese es el software que calcula las cosas. Eh, ese es como poco amigable, digamos, cuando uno lo abre, de hecho no se ve atractivo como para utilizarlo. Y luego, después de instalar R, que para instalar R le piden a uno el famoso mirror, que el espejo este que algunos me escribieron que no les servía ya, o aparentemente ya no estaba disponible, el espejo de Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Entonces, bueno, yo les decía que en realidad podían usar cualquier espejo de cualquier otra universidad estadounidense. Y luego, una vez que instalaron R, debería ser relativamente fácil, que pueden usar la guía que les puse ahí, o igual, eso, googleándolo, download R, va a ser muy, muy sencillo. Y después de eso, para aprovechar la pregunta, André, y seguramente para varios, después de eso hay que instalar el RStudio. Que RStudio es, de hecho, aquí nada más lo muestro rápidamente, ahora lo vamos a entrar más con paciencia. Es como la interfaz para poder trabajar de una forma más amigable con R. Entonces, sí, son dos cosas, André, las que hay que instalar. Entonces, no sé, ahí en lo que preguntaba Juliana, si es porque no encontraste el mirror este que se recomendó o si fue el que te dio error o qué pasó. Es que me estaba guiando con la presentación y eh, lo que me sale es distinto. No sé si fue que me metí en otra cosa que no era o qué, pero ahora más tarde lo vuelvo a intentar, pero para la clase definitivamente no lo Okay, sí, sí. lograr. Sí, si no, buscarlo. O sea, bueno, yo les decía ese material que honestamente lo hice hace mucho tiempo, entonces puede ser que ya algunas cosas hayan cambiado. Si no, igual lo googleas y lo buscas, debe haber un montón de enlaces y guías muy sencillas de cómo instalarlo y cómo instalar RStudio también.
Disculpa si eso estaba desactualizado y algo de eso ya no servía. El asunto es que hay que tener entonces R y RStudio, ¿verdad? Esas son las dos cosas que hay que instalar para poder trabajar con esto. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero bueno, en todo caso, no es la intención tampoco aquí hacer concentrarnos mucho tiempo en el tema de la plataforma esta, el software libre R, sino más bien concentrarnos más en, como preguntaba Mari Carmen, y eso qué, ¿verdad? O sea, en qué nos va a ayudar. Entonces esperemos que eso sí que vaya a quedar bien claro. Bueno, entonces, si no hay comentarios o preguntas sobre lo que veníamos viendo hasta el momento, incluyendo lo que vimos la semana pasada, que fue terminar los ejercicios del capítulo 4 del libro de Garro, más lo que empezamos a hablar de cómo definimos los estadísticos, ¿verdad? Y las implicaciones de una muestra aleatoria. Terminamos de ver al final, o más bien les decía, que por favor se tomaran unos minutos para ver estos videos, estos links que les puse por acá. ¿Alguien tuvo oportunidad de verlos o más bien quisiera que me comenten un poco qué fue lo que entendieron de lo que se explicó ahí? ¿Qué entendieron por esas propiedades? Profe, Sí, escucho. bueno, yo tengo una pregunta de los ejercicios de la semana pasada, Ah, bueno, ok, decime. del 7. Del ejercicio 7. Ok, ya vamos a abrir. Vamos a irnos aquí al final. Y les voy a compartir. Bueno, aquí está los temas que desarrollamos de la pregunta 7. O sea, ¿qué pregunta tenías? Era del inciso D y el E, creo. Del inciso D y E. Ok, vamos a ver. ¿Los desarrollamos o no los tocamos del todo aquí? Yo creo que no. No, ok. Bueno, voy a proyectar acá. Muy bien, ahí que tenés, Nicole, digamos, esa primera, la D, que es una P definida como x1 más x2 al cuadrado, entre x2 menos x1 al cuadrado. Ahí que estabas proponiendo vos, o hasta dónde llegaste, digamos. Es que yo desarrollé como una fórmula notable y encontraría como sí cuadradas, pero no entendí cómo qué hacer con eso. Ok, sí, bueno, esa sería una forma. Lo que pasa es que entonces en el desarrollo de la fórmula notable tendrías el término del medio, ¿verdad? El 2x1, x2. Ese sí no tendría distribución conocida, ¿verdad? Y luego, el otro tema es que la pregunta, la estrategia que podría ser más adecuada en estos casos, casi siempre, es más bien preguntarse, eso que está adentro, x1 más x2, ¿qué distribución sigue? ¿Qué dirías o qué dirían ustedes, compañeros?
Los veo tímidos y tímidas hoy. Vamos, alguien, ¿qué le parece? X1 más X2, ¿qué distribución sigue? Recuerden que las X y las Y ambas son independientes normales estándar. Sería una normal 0,2. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a agregar aquí otra firmina por acá. Y vamos a hacer inciso D. X1 más X2 sería normal. La suma de las medias, 0. La suma de las varianzas, 2, ¿verdad? Exactamente. Lo que está abajo, X2 menos X1, ¿qué distribución tendría? Igual. Gracias. Todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Recuerden que es resta de medias, 0, y suma de varianza, ¿verdad? Recuerden que los coeficientes al cuadrado salen 0,2. Entonces, ¿qué distribución tendría X1 más X2 al cuadrado? Esa sería chi cuadrada. No, creo que primero hay que normalizar antes de poder hacer la chi cuadrada. Ok, ¿cómo harías estandarizar, verdad? ¿Cómo harías eso? Con el límite, el teorema del límite central, Ok, ¿por qué? Ajá, ¿por qué aplicarías aquí el teorema del límite central? porque la varianza que tienen ambas es 2 y tengo que tener en 1. Ok. Ujú. ¿Y cuál sería la operación entonces, digamos, del teorema del límite central? ¿Qué dirías aquí? Entonces sería, bueno, x1 Ujú. entre raíz de 2. X1 entre raíz de 2. Y eso sería una normal estándar. Esta sería normal estándar, decís. Sí. Ok. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Porque es que no puso X1 más X2. No vi ahorita quién quién me estaba sugiriendo esta solución, compañera, si puedes empezar el debate aquí, por favor. Sí, sería x1 más x2, perdón. Sí, X- perdón. X1 más X2, ok, perfecto. Ese dividido entre raíz de 2. O sea, lo que estás haciendo es, esta variable que definimos acá, la estás estandarizando, ¿verdad? Entre raíz de 2, ok. ¿Y esta qué distribución tendría? Los grados de libertad. Esta X1 más X2 entre raíz de 2, esa es chi cuadrada. Normal estándar. Esta es normal estándar todavía. O sea, sí, tenés razón, hacia ahí vamos, ¿verdad? Hacia ahí vamos, pero todavía no. Sí, es que te fuiste un paso más allá, yo sé para dónde vas. Perfecto. Entonces, estrictamente, lo que tenés aquí es que X1, y ahí vamos a lo que decía el compañero, X2 entre raíz de 2 al cuadrado. Esta sí es
Chi cuadrada, dijeron, ¿verdad? ¿Con cuántos grados de libertad? Con 2 grados. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿2 grados? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, ¿por qué 2? No sé. Compañero, ¿por qué 2? Pues estaba pensando que X1 y X2 fueran diferentes variables. Correcto, y sí, tenés razón. Y lo son, ¿verdad? Y lo son. Pero es un grado, ¿no? Porque al final es solo una estándar. Ajá, Exacto, sí. exacto. Ve, eso es, gracias compañeros, muy bien, me gusta mucho la interacción ahí. Al final, ve lo que en realidad esta variable, pongámosle otro colorcito aquí por un momento. Esta variable, si quiere, pongámosle W. ¿Ya? Yo estoy formando una nueva variable. Estoy formando una nueva variable. Entonces, no es que estaba sumando 2 normales estándar al cuadrado. Estoy convirtiendo una normal estándar, que la acabo de hacer con la operación que nos sugirió la compañera correctamente, y esa la elevo al cuadrado. Entonces es 1 grado de libertad. ¿Sí? Entonces aquí, creo que fue Nicole, ¿verdad? Si no me equivoco, la que estaba haciendo la consulta sobre esta pregunta. Tendríamos arriba, efectivamente, que x1 más x2 entre raíz de 2 al cuadrado sería chi cuadrada con 1 grado de libertad. Entonces, si me voy para acá otra vez, a ver esta forma de este inciso D, ve que lo mismo haríamos abajo, ¿verdad? X2 menos X1 dividido entre raíz de 2 también, porque es normal 0,2 también. Entonces esos raíz de 2 los puedo sacar como un medio afuera, ¿verdad? Tanto arriba como para abajo se eliminarían. Entonces efectivamente quedarían estas dos divididas, que son chi cuadradas, cada una, arriba y abajo, cada una dividida entre 1, entre sus grados de libertad, o sea, esto sería una F con 1 y 1 grado de libertad. Me avisan, por favor, si alguien no se siente muy cómodo con esa explicación así un poco generosa, sin desarrollarlo. Profe, ¿puede volverse a la mina, por favor? Claro. Está. Gracias. Un gusto. De veras, por favor, dígame, o sea, yo a veces lo planteo así, pero con todo derecho pueden decir, no, a ver, con buena letra, por favor, hagámoslo completo. O algún paso en específico que quieran revisar. No se aguanten que Profe, yo, sí. entonces en esta, como nos queda una chi cuadrada de grado 1 sobre 1 y abajo también, eso sería una F de student. Una F de student, vea, combiné. Sí. Esa Eso nueva. sería distribución F. Una F de Fisher, exacto, sí, una F de Fisher con 1 grado y 1 grado, ¿verdad? 1 y Ah, ok, 1 ok. en el numerador y en el denominador. No, y perdón, lo que te escuché, si no me equivoco, Alina, no es que es una F arriba, ¿verdad? Es una chi cuadrada arriba entre Sí, sobre otra. su grado de libertad, entre su grado de libertad, exactamente. Ujú. Ok, Y así hay que gracias. justificarlo, ¿verdad, compañeros? O sea, yo ahora, eso lo ingrato aquí y de verdad tienen todo el derecho de decir, no, a ver, o sea, como usted quiere que lo pongamos en un examen, así me lo desarrolla aquí. Tienen todo el derecho a reclamar, a exigir eso, ¿verdad? Yo lo planteo Profe, si aquí. quiere seguir haciéndole por mí, sí. Bueno, perfecto, sigamos haciéndolo, muy bien. Entonces, eso estaría por la parte del numerador. Por la parte del denominador, vamos a ver, tendríamos que también, voy a resumirlo aquí y me reclaman si no estamos bien, x2 menos x1 entre raíz de 2 al cuadrado, también es normal 0. Normal 0,1 no. Chi cuadrada con 1 grado de libertad. ¿Ok? Y entonces, la variable que era P, ¿verdad? Se llamaba. Inciso D. Vamos a ponerlo así. 1 medio multiplicado por x1 más x2 al cuadrado entre 1 medio
x2 menos x1 al cuadrado. Esto sería igual a x1 más x2 al cuadrado entre 1 entre x2 menos x1 al cuadrado entre 1 y esta es f, esta p, entonces por lo tanto p es f con 1 y 1. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué es necesario sacar, digamos, el denominador, digamos, la raíz de 2 del cuadrado? ¿Ya eso no es de una chi cuadrado, incluyendo la raíz de 2 o no? Sí, tenés toda la razón. De hecho, así la declaramos aquí arriba, ¿verdad? Aquí la estoy sacando, Mariana creo que me estaba preguntando. Aquí la estoy sacando porque, para que sea más evidente que las puedo eliminar y que efectivamente tienen la forma como me lo pide el inciso, ¿verdad? Un tema simplemente de aritmética. Pero sí, tenés toda la razón. La raíz Profe, sí, dígame. Perdón, nada más para estar seguro, dejar el espacio, perdón, sí. sí. Todo bien, ¿verdad? Mariana creo que me estaba preguntando. Sí, ok, ya entendí. Perfecto. Alina, adelante. Si uno elimina ese raíz de 2 en ambos, Ujú, no estaría como influyendo, porque antes lo habíamos lo habíamos normalizado con esa ujú, raíz de 2. Si yo ujú. la elimino, ya igual podría ser igual una chi cuadrada, digamos. Sí, es que lo particular, ve que en realidad está implícita la raíz de 2, ¿verdad? O sea, como aquí yo estoy haciendo una relación de chi cuadradas al establecer este cociente, en realidad ese no me afecta a la hora de la escala, dónde está ubicada esa f, ¿verdad? Porque ambas están divididas, están estandarizadas con el mismo valor. Entonces, como no me está afectando, como en ambos lados estoy haciendo la operación igual, entonces es lo mismo que no considerarlo. Pero Ah, ok, claro. efectivamente, o sea, es un tema meramente de escala y aritmética, ¿verdad? No es que de pronto ahora yo vi el raíz de 2 para decir que es una chi cuadrada. Ahí estaba, y de hecho tuve que haberlo justificado, tuve que haber dicho que así es como yo calculé la chi cuadrada. Ahora, el hecho que esté comparando esas dos en una forma de cociente, me permite decir que en realidad a la hora de compararlo como si fuera un índice, esa f, digamos, si querés, no le afecta el tenerlo o no tenerlo el raíz de 2. Eso en resumen esa sería la visión que hay detrás de este punto. Ok, gracias. Y en ese sentido está muy bien lo que está preguntando Alina también porque en ese sentido vean que estas medidas de alguna forma también lo que nos están ayudando es a expresar un tema abstracto, ¿verdad? O sea, como en este caso, que es entender qué tanto más grande o más pequeño es un cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, una suma de cuadrados en el cociente en el numerador que la del denominador. Entonces estas medidas, cuando hablamos de la F y la T student y todas estas son, de alguna forma son medidas abstractas que me dan una noción de la dimensión de lo que estoy observando de fondo, ya sea eso, algún tipo de suma de cuadrados o una comparación de suma de cuadrados o una distancia con respecto a un promedio, ¿verdad? Eso es lo que en realidad de fondo estamos calculando aquí en estas medidas. Entonces, aquí estamos hablando en tema de aritmética, ¿verdad? Y creo que yo les comenté que uno de los autores de este libro, Oscar Hernández, el del Garro, bueno, que fue mucho tiempo allá en una referencia en la escuela estadística de la UCR, me dio a mí y mucha otra gente le dio teoría estadística y decía que este curso de teoría estadística se pasaba con habilidades de integración y habilidades de cálculo.
Pues sí, en una parte, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno lo vea de esa forma, pues es un poco, yo diría casi deprimente, ¿verdad? Lo que hay que, bueno, por lo menos para mí, porque para mí la matemática, así por matemática, pues no me entretiene mucho. Sino que me exprese eso de alguna forma, algo que me hace sentido de nuevo, ¿verdad? En la realidad, como en este caso, que esa F es un índice de comparación entre sumas de cuadrados. Entonces los factores que son constantes, pues en realidad no afectan a esa comparación. Bueno, espero más o menos haber explicado algo. Ese era el inciso D, Nicole. Si hay alguna objeción ahí nos avisaste, igual en todo caso. El inciso E, vamos a hacerlo más grande otra vez. Aquí se habla bien de esta Q, que es una x2 más x1. Y esa está dividida entre la raíz de un x1 menos x2 al cuadrado. Ahora que hicimos el inciso D, tenemos más información. ¿Qué opinarías ahí, Nicole? Digamos que, bueno, y demás compañeros, si le ven alguna forma. ¿No habría como una normal estándar y abajo también habría una normal estándar? Sí, porque vos decís que la raíz anula el cuadrado, que está elevando ahí esa resta. Ajá. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que entonces, de esa forma, perdón, no, y más bien, arriba no es normal estándar, ¿verdad? Estrictamente. X2 más X1 no son normal estándar. Lo que vimos ahora es normal 0,2. Sí, pero si abajo si hiciéramos lo de antes, se cancelaría igual en ambos lados, ¿no? Se cancelaría igual, sí. Bueno, vamos haciendo la mejor ahí para estar seguros. Ok. Entonces, inciso E. Si no me equivoco, vamos a ponerla aquí otra vez mejor. Bueno, esta. Vamos a llevarla para acá. Ahora la coloco aquí al final. El inciso E dice entonces x2 más x1. Ese x2 más x1 tendríamos, ya lo vimos, tendríamos que dividirlo entre raíz de 2. Esta es normal 0,1. Y luego, o sea, desde que, como les decía la vez pasada, desde que uno le ve la forma a esto, diría, bueno, esa normal estándar, que seguramente sí, tendría que hacerla esta modificación para que sea normal estándar, está dividida entre la raíz de algo que podría llegar a parecer una chi cuadrada, seguramente, ¿verdad? Entonces, efectivamente, aquí tendríamos x1 menos x2 entre raíz de 2 también, elevado al cuadrado, sería chi cuadrada, con un grado de libertad. Entonces, ¿qué es esta? La Q. La Q tendría que ser, de nuevo aquí, 1 entre raíz de 2 por x2 más x1. Y abajo tendríamos x1 menos x2 entre raíz de 2 al cuadrado y todo es en raíz. Profe, ¿por qué la de arriba quedó al cuadrado? La de arriba, no, la de arriba no la tengo al cuadrado aquí, ¿ves? Esta x2 más x1. No, bueno, la de arriba de Q, x1 menos x2 al cuadrado sobre raíz de 2. Ah, porque aquí estoy, porque aquí me dicen el inciso que está al cuadrado, ¿verdad? Voy a hacerlo grande. X1 menos x2 al cuadrado. Entonces lo que justifiqué aquí, en otras palabras, es que esta x1 menos x2 entre raíz de 2, esto que está acá, esto es chi cuadrada. Con un grado de libertad.
¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, como decía Nicola ahora, raíz de 2 al cuadrado sale como un medio afuera, vuelve a salir como 1 entre raíz de 2 afuera, se eliminaría con el resto, y entonces sí, efectivamente, esto sería x2 más x1 entre raíz de x1 menos x2 al cuadrado. Esta Q, perdón, el desorden. Student, ¿con cuántos grados de libertad? ¿Dos? Con 2 grados. Veo que los grados de libertad de ese T student siempre son los grados de libertad de la chi cuadrada que está dividiendo abajo, ¿verdad? ¿Y esa tenía cuántos? 1. 1 grado de libertad. Exacto. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vio Nicole? Compañeros, ya Nicole lo había visto, yo creo, ¿verdad? Ya no lo había dicho. ¿Alguien tiene objeciones, comentarios, dudas? Ok, bueno. Entonces, muy bien. Está muy bonito esto, ya creció a 31 filminas esta presentación. Ahora la vuelvo a colocar allá en el mismo espacio que estaba esta presentación en el EcoAula. O sea, siempre que las cambio, que agrego algo porque hubo alguna consulta, algo, yo vuelvo a actualizar el enlace que tienen en el EcoAula, por si acaso. Bueno. Entonces, habiendo dicho eso, vuelvo con estas preguntas. ¿Alguien tiene algo que compartirnos sobre esto? ¿Qué entendieron sobre de esto, de ensesgamiento, consistencia, eficiencia, suficiencia? ¿Qué se ve en los videos o qué entienden por el momento? Y son como las reglas del juego para que sea lo más preciso posible. Que sea lo más preciso posible, sí. O sea, lo que decís es que cuando estimo, con un estimador, hago una estimación del parámetro, que esa tenga, ¿a qué te referís? ¿A qué te referís con precisión? Que la información sea lo más fiable. La información de la muestra sea lo más fiable posible, ¿ok? ¿En qué caso no lo sería eso? Ok, digamos, ¿qué te imaginas que podría pasar o qué se imaginan ustedes que podría pasar que haga que esa información no sea fiable? Bueno, tal vez como que no se indique cómo fue que se recolectó, por ejemplo. Ok, perfecto. O sea, no sabes cómo se recogió la muestra. ¿Y qué te preocuparía de la recolección de la muestra? Cuando hago esas preguntas, para nada estoy transmitiendo de alguna forma como que sean incorrectas o que cómo se les ocurrió, sino estoy tratando de generar sobre lo que ustedes están diciendo algo de debate, ¿verdad? Algo de que lleguemos juntos de la forma más concertada posible a los conceptos.
O sea, cuando yo me pongo a preguntar, no es como que, no, eso está mal. Aquí no, mal no hay nada por el momento, porque mal puede haber si ya algo se explicó y todos quedamos de acuerdo que eso es de X forma y alguien de pronto no lo aplicó de manera correcta. Pero a estas alturas no hay nada mal, todo se vale y todo se agradece, todas participaciones. Entonces, pregunto de nuevo aquí, correcto, ahí está otro compañero complementando la respuesta del primero que intervino. Si la muestra, si no sabemos cómo se recogió la muestra, ¿qué nos preocuparía en ese sentido? No sabemos si fue aleatorio, fue decisión de la persona o supongo. Muy bien, apareció Arlene, excelente. Perfecto. Ok, sí, exacto. Puede ser que no haya sido aleatorio, que haya sido algún tipo de muestreo de conveniencia o un muestreo con lo que llaman tan bonito con criterio experto, ¿verdad? En el que pongo cuotas, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que ver tanto de cada tipo de gente o de elementos en la población, cuando yo predefino cómo quiero que esté conformada la muestra. Esos casos sí, efectivamente nos podrían dar algún problema de qué, o sea, ¿qué es lo que provocaría eso? ¿Qué provocaría, por ejemplo, el hecho que alguien quiera estimar, por ejemplo, no voy a decir, vamos a estimar antes de que pasara todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Una vieja normalidad. Alguien quería estimar el gasto de los estudiantes en comidas fuera de casa. Y de los estudiantes de la universidad, ¿verdad? O los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, un muestreo de conveniencia podría consistir perfectamente en decir, yo me voy a colocar ahí en el piso principal de la facultad y voy a preguntar a las personas de una forma sistemática, ¿verdad? Cada 5 o cada 10 personas les voy a hacer algunas preguntas incluyendo esto, ¿verdad? ¿Cuánto gastan en comida fuera del hogar? Y esa muestra la voy a recolectar en un horario donde tengo a las personas que me ayudan con esa encuesta disponibles, que es más o menos de 8 a 4 de la tarde. 2, 3 días voy a estar en eso. ¿Eso qué tipo de problemas podría provocar? Estamos de acuerdo que eso no sería del todo un muestreo aleatorio, como decía Arlene ahora. ¿Qué tipo de problemas podría provocar? Poca representatividad de la población. Ajá, exacto. ¿Y en términos de qué, digamos? ¿Cómo se entiende esto aquí para alguien que no entiende nada de estadística, ni mucho menos de conceptos como representatividad? Que los resultados que se obtengan sobre la muestra no sirven para hacer inferencias sobre la población en total. Ok, ahora voy a ser abogado del diablo. ¿Y como por qué? Me paré 3 días ahí, de 8 a 4, a preguntarle a la gente. ¿Por qué me decís eso ahora? Porque Puede que no. perfectamente... bueno, perdón. No, dale. Porque perfectamente podría estar nada más recolectando los datos extremos, por así decirlo, y mostrar otra cara de la población. Ok, los datos extremos. Pero me estoy haciendo adrede el tonto aquí, ¿verdad? Está claro. Los datos extremos, bueno, a lo mejor no voy a hacer comparaciones como qué tipo de figura estoy haciendo aquí. ¿A qué te referís? Voy a seguir preguntando. ¿A qué te referís con datos extremos? Tenga paciencia, compañero. Está explicando aquí a alguien que de verdad le cuesta. Lo que esté más alejado de lo más común en la población, de lo más usual, por así decirlo.
Pero eso quiere decir, o sea, vos lo que me estás sugiriendo es que las personas que yo les pregunté tienen que un gasto en comidas fuera del hogar muy diferente al promedio general. No, lo que estoy diciendo es que podrían tenerlo. Ah, ok, que podrían tenerlo. Entonces, ¿qué debía haber hecho para que eso no me pasara? Yo cómo lo evito más bien la próxima que lo haga. Ayuden al compañero, ¿verdad? Como digo, esto no es para nada una evaluación, ni un quiz, ni mucho menos, ¿verdad? Sino, Profe, sí, solo sí, está agarrando una facultad primero. Un horario en que tal vez está perdiendo gente que tal vez llega en la noche, ¿verdad? A la exacto. universidad, se ¿Y está qué pasa perdiendo con bonus. esos? ¿Qué pasa con esos de la noche, Arlene? Perfecto. Perdón, no voy a aclarar. Aquí me hubiera defendido, hubiera dicho, no, yo dije que era solo los estudiantes de la facultad. Ah, ok, Sí, ok. sí, me estoy inventando todo esto, digamos, Sí, pero sí, sí, sí. sí, no, nunca dije que solo eran los estudiantes de día, tenés toda la razón. ¿Qué pasa con los de la noche? Para mí tendrían, bueno, así, sin saber mucho, van a tener un comportamiento muy diferente porque seguramente trabajen y etcétera, ¿verdad? Exacto, Les exacto. toca comer afuera de fijo y entonces va a ser una diferencia muy grande y se está perdiendo toda esa población. Entonces, ¿qué pasaría con el promedio de gasto que yo voy a reportar muy orgullosamente en mi ponencia ahí, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas? No es representativo de la realidad. ¿Ok? ¿Va a ser mayor o menor que lo que debería haber dicho? Podría ser, yo supongo que sería menor. Sí, ¿ah? Bueno, es que sí, podría ser, habría que ver, de hecho es un buen Si tu estudio. hipótesis es correcta, que tiene bastante sentido, no sé si alguien tiene alguna opinión diferente, pero sí, lo que decía Arlene ahí, pues hace bastante sentido suponer que las personas que seguramente llegan a horario más de la tarde-noche, son los que están trabajando, los que están probablemente tienen más ingreso disponible y más tal vez necesidad por conveniencia de gastar fuera de la casa. Y entonces probablemente lo que yo voy a reportar como promedio de mi muestra, que el tamaño de muestra y todo lo demás puede estar exactamente como Dios manda, ¿verdad? Pero el promedio que estoy reportando justamente está sesgado, ¿verdad? Está sesgado. Ahorita lo vamos a retomar para... También, sí. Digamos que usted va un miércoles, que normalmente no hay clases en la U. Entonces, si usted Ujú, el promedio el miércoles también, seguramente va a sesgar mucho. claro, claro. Bueno, entonces esos temas puede ser, como puede ser que el horario en realidad no afecte mucho. ¿Qué pasa? Entonces, esto no se agota en la estadística, sino que la estadística es una herramienta, ¿verdad? Es el pico y la pala, como les decía, creo que en la primera sesión. No es un fin en sí, ni es algo para entretenerse solo con ella, ¿verdad? Este, entonces, a la hora de diseñar una muestra o un esquema de recoger información, definitivamente necesitamos gente que conoce el fenómeno. Entonces, como pudo haber sido que alguien dice, vea, de verdad, el esfuerzo logístico para ir a atender a la gente que llega en la tarde, noche, es muy grande y en la variable que estás tratando de estimar no hace tanta diferencia. Entonces puede ser que no esté sesgado, aunque sea conveniente para mí levantarlo de esa forma. Entonces siempre hay que sopesar, ¿verdad? O sea, esto no se hace así nada más por el libro de texto, ¿verdad? En la que hago de pronto aquí en pequeñas celdas, ¿verdad? Representativas de toda la población en todos los momentos, etcétera, sino que de hacer ese esfuerzo hay un trade-off, ¿verdad? Entre lo que voy a estar ganando por obtener esa información o esa representatividad entre comillas y el costo que tiene hacer eso, ¿verdad? Y la otra cosa que hay que considerar en esto cuando decimos representatividad, no se trata de las personas, ¿verdad? Como si fuera algún tipo de derecho de participar en una muestra, sino que o sea, no tenemos que pensar en poblaciones de personas, por ejemplo, ¿verdad? O de elementos. Tenemos que pensar en poblaciones de observaciones de variables específicas que son las que me interesan. Okay, o sea, con eso quiero decir justamente con lo que les decía ahora, lo que interesa analizar en estos casos para ver el tema de la representatividad es si la variable que estoy estimando se puede estar afectando por la forma en que estoy recogiendo la muestra. Que en este caso que estamos diciendo ahora, este ejemplo, está bastante evidente que probablemente sí.
si la intención con la encuesta es ver más bien si tienen interés en votar o no votar por elecciones estudiantiles, pues podríamos ponerle un poco más en duda si realmente vaya a afectar tanto, ¿verdad? Por dar otro ejemplo aleatorio. Entonces, bueno, vamos a volver aquí a las características de estas. Insesgamiento, consistencia, eficiencia y suficiencia. ¿Cuáles creen ustedes que aplican para cualquier tamaño de muestra y cuáles son solo para muestras grandes? Por lo que había entendido en el video, el de suficiencia funciona para las muestras grandes porque llegan a ser muy similares los datos. El de suficiencia, Bianca, decís. Sí, señor. Ok. Porque decías, disculpa otra vez, la razón es porque llegan a ser muy similares los datos a los de la población, decís. Sí, recuerdo que había dicho como un concepto que lo explica mejor, pero sinceramente ya en este momento no lo Ok, recuerdo. ok, está bien, perfecto. Entonces, suficiencia parece que es solo para muestras grandes. Bueno, ese lo vamos a retomar, de hecho, ni siquiera, vamos a ver qué hora es, además, ya casi son las 2. Bueno, en todo caso, no era la intención tampoco hablarlo así en profundidad hoy, pero si suficiencia sí es una característica, como les decía la vez pasada, es una propiedad de los estimadores de utilizar toda la información de la muestra, ¿verdad? Que realmente agote, que la forma de calcular o de hacer la estimación tome en cuenta la mayor cantidad de información posible. Que no, digamos, no deje sin utilizar o sin realmente apalancarse de toda la información que esté en la muestra. Entonces, ese aplica en realidad, podría aplicar para ambos escenarios, ¿verdad? Para muestras grandes y para muestras pequeñas. ¿Qué pasa con el insesgamiento? ¿Qué vieron por ahí? ¿Qué entendieron? De que el promedio de la muestra sea igual que el promedio de la población, pero eso no lo entendí muy bien porque como estaba hablando de más que todo el pico, no sabía si tenía que haber ciertas condiciones para que la moda fuera igual al promedio. Entonces ahí sí me confundí un poco. Ok. Ok, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio cassette así un poco fuerte. Vamos a irnos al código de RStudio. Mi intención es que podamos un poco ver con un ejemplo simulado de a qué se puede referir esto. Nada más vamos a recordar un... Sí. Solamente rápido, es que usted dijo que cada vez que le agregaba más diapositivas a la presentación, Sí. ponía el nuevo link, pero la acabo de revisar y no. Lo último que sale es el ejercicio que hicimos juntos en clase. Uh-huh. Ya no sale. Pero digo, ahorita no, ¿verdad? Sino cuando termine No, la pero clase. incluso los de ¿La la vez pasada clase tampoco? pasada. Ah, No, los de la vez perdón, pasada disculpen. tampoco. Disculpen, gracias por el aviso. Perdón, algo Gracias. seguramente se me enredó. Pero sí, ahora lo subo con toda seguridad. Gracias por el recordatorio. Ok, bueno, entonces, este código, tal vez para empezar, este software R es uno de los varios, no puedo decir muchos, pero sí son varios plataformas y software libre, ¿verdad? Son gratis, no solo son gratis, sino que son colaborados de manera pública, o sea, no son paquetes terminados de una empresa o alguna organización, sino que son códigos abiertos, ¿verdad? Open source, en las que constantemente, todos los días, cada minuto, bueno, minuto es un poco exagerado, pero sí, continuamente se están incorporando nuevas funcionalidades, nuevas formas de trabajar. Entonces, pues tiene muchísimas ventajas. Creo que más allá del tema de que, por supuesto, también el hecho de que el costo sea nulo lo hace muy atractivo, pero sobre todo el tema de que en realidad hay muchísimo por ir aprendiendo de lo que están haciendo otras personas, otros profesionales, académicos, etcétera. Y la otra cosa
muy interesante de estas plataformas. Tal vez hoy por hoy, tal vez no sea tanto dolor de cabeza para ustedes, aunque siempre hay uno que otro por ahí entre ustedes que son fiebres de la programación y de pelotear este tipo de temas. Pero sí en algún momento con toda seguridad, a la gran mayoría les va a aparecer el dolor de cabeza de que en los software tradicionales de paquetes, digamos, que uno adquiere y compra, es difícil poder ver qué es lo que está haciendo de fondo realmente y poder modificar ciertas cosas, ¿verdad? O sea, son lo que llamamos un poco las cajas negras, ¿verdad? Programas estadísticos para hacer pronósticos, por ejemplo, o para hacer inclusive análisis multivariados, para hacer segmentaciones de mercado, etcétera. Esos software, y no voy a mencionar ninguno aquí porque no viene al caso, pero los software que uno quiere normalmente son más de botones, más amigables, más bonitos, más gráficos, etcétera. Pero si yo quisiera modificar algo, realmente entender qué tipo de parámetros o qué supuestos está utilizando para ver si realmente aplican a mis datos y poder masticarlo mejor, estoy bastante más limitado. Entonces, Profe, se escucha como un sonido muy extraño. No se escucha lo que usted está hablando. Sí, yo pensé que era yo, pero sí se escucha un ruido. hola, hola, qué pena. Hace no sé Ahora sí. hace no sé cuánto me dijeron que no se escuchaba. ¿Hasta dónde llegamos? Perdón, yo seguía hablando y hasta ahorita me fijé en el chat que me dijeron que no se escuchaba. No, está hablando del software que, sí, de la facilidad de cambiar variables, creo, y Perfecto. entenderlo. Ok. Bueno, entonces, vamos a entrarle a este código. Lo que les voy a mostrar es es una simulación del teorema límite central. Y tal vez antes de arrancar con eso, del código como tal, y a ver qué es lo que ejecuta, pregunto de nuevo, ¿qué es lo que decía específicamente o qué es lo que entienden ustedes que es la fortaleza del teorema del límite central? ¿Por qué era tan importante de nuevo? No me canso de repetirlo. ¿Alguien me ayuda, por favor? Profe, entre más datos tenemos, ¿verdad? Más se va a comportar como una normal. Y trabajar con una normal es bonito, básicamente eso dice. O sea, trabajar con una normal es algo más fácil que trabajar con otras funciones. Entonces, Perfecto, me gusta. ¿cómo se llaman? Las medias, ¿verdad? Se van a comportar. Sí, muchas gracias por expresarlo de esa forma, que es mucho más tangible y más fácil de digerir que decirlo en términos mucho más teóricos. Perfecto, sí, trabajar, así como dice Arlene, ¿verdad? Trabajar con una normal es mucho más bonito. Y cuando dice que es mucho más bonito, me imagino que se refiere a que es más fácil poder calcular ciertas cosas, ¿verdad? Poder calcular probabilidades, hacer estimaciones en general. Con la normal, pues es un ambiente mucho más familiar y fácil de controlar.
Pero bueno, decías ahora, Arlene, y tal vez aquí para otra vez alguien más si quiere aportar algo, bienvenidos también. Decía Arlene en que entre más datos tenemos, que se va pareciendo cada vez más a una normal. ¿Qué cosa? Nada más para estar totalmente seguro. ¿Qué es lo que se distribuye como una normal? Las medias, Las la media. medias, exacto, las medias de las muestras, ¿verdad? O sea, las X barras. Correcto. Ok, entonces, empecemos aquí. Y este código, lo que ustedes ven aquí, nada más para que esto no parezca totalmente como en otro idioma. Estos documentos es un documento, como si fuera un archivo, ¿verdad? Un archivo de código es un ejecutable en este RStudio, ese es el formato. Y lo que tienen aquí, de hecho aquí estos se llaman así chunks, que son como literalmente como pedazos, ¿verdad? De código. Que ven que tienen como otro colorcito, ¿verdad? No sé si ahí los que lograron instalarlo, si lo están viendo así, igual si no, en todo caso ahí lo van a ver en el video, si después lo consultan. En medio de estos chunks, que están divididos por estas apóstrofes y el R, ¿verdad? Y cierran con los apóstrofes, en medio de estos chunks hay espacios en blanco en los que uno puede redactar literalmente cualquier cosa, ¿verdad? O sea, la facilidad de este formato en RStudio, es un formato específico que se llama así RMD, ese permite hacer documentos, tal cual. O sea, yo voy ejecutando, viendo resultados y redactando ahí mismo, voy redactando conclusiones, observaciones o lo que quiera. Sí, y los comandos como tal los recibe, los códigos ejecutables son los que están aquí, marcados como con letra de negro, color negro. Lo que viene después de estos hashtags, ¿verdad? Los numerales, son aclaraciones sobre, o sea, para especificar qué es lo que dice ese comando, ¿verdad? Qué es lo que quiere hacer. Nada más para poder ubicarlos un poquito en lo que vamos a ir viendo y haciendo. Entonces, esta primera fila o esta primera línea de código, lo que me dice es set seed, o sea, establezca una seed, es lo que quiere decir es la semilla, ¿verdad? Cuando siembro algo, ¿verdad? Es como si en el campo yo le dijera exactamente en esta coordenada, arranque siempre, ¿verdad? Entonces esa especificación, ese número no es que tenga, no se calculó, es un número X, ¿verdad? 1648. Simon says, ¿verdad? Puede ser cualquiera. En realidad lo que queremos aquí, lo importante es que ustedes y yo tengamos el mismo, ¿verdad? Para que arranque siempre en el mismo punto, empiece a generar las muestras. Y luego lo que vamos a hacer es un vector vacío, porque lo que vamos a generar es esto que les decía que en realidad en la práctica nunca voy a tener, que es una cantidad importante de observaciones de X barras. Lo que voy a tener, ustedes dicen, bueno, cuando hablamos de la muestra esta famosa para estimar el gasto de los estudiantes fuera del hogar, pues ese voy a tener una muestra, ¿verdad? Solo que tenga algún tipo de problema mental yo, se me ocurriría sacar varias muestras a ver cómo se comportan, ¿verdad? Probablemente voy a tener una y entonces cuando me hablen la distribución de X barra me va a sonar como que no sé a qué me está hablando porque solo tengo un X barra, entonces no sé qué será la distribución de X barra, ¿verdad? Es un abstracto eso. Entonces, la única forma realmente de imaginarnos eso de forma más concreta es literalmente generar una cantidad de medias muestrales. O sea, en primera instancia lo que vamos a crear son una cantidad de muestras, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántas de hecho para poder realmente hablar de una distribución de los promedios. Y para eso vamos a primero crear este vector vacío, ¿verdad? Con null, lo que va a tener es así como si fuera un esqueleto, ¿verdad? Como un cascarón. Ahí voy a ir rellenando, en ese vector de ceros, voy a ir rellenando los valores de las X barras. Cada muestra va a ser de tamaño 40 y de entrada, aquí les digo una vez, vamos a trabajar o vamos a generar muestras de una distribución, de una f de x, una función de densidad exponencial, ¿no? Simplemente para usar alguna
que efectivamente no tiene un comportamiento simétrico, ¿verdad? ¿Alguien tiene claro o conoce de casualidad para qué se utiliza normalmente la función exponencial? La densidad exponencial. Profe, ¿para qué? ¿En qué sentido? Yo sé, ¿para qué tipo de, la vez pasada yo les decía, Fenómenos. exacto, sí, ¿en qué tipo de contextos se utiliza eso? Yo Como creo que la para ecuación. virus o así, no. Enfermedades. Sí, sí, De también. virus. También para la cantidad de, digamos, de infecciones que se observan. También muy utilizado en ingeniería industrial, de nuevo, ¿verdad? Los industriales son muy agradecidos con las modelaciones probabilísticas estas. En ingeniería industrial lo utilizan en tiempos, ¿verdad? Cuánto dura un proceso para terminar. Es una variable continua que tiene un comportamiento de mucha frecuencia en los valores bajos y tiene relativamente pocos valores altos, ¿verdad? O sea, tiene una cola a la derecha que llamamos. Ese es clásicamente el comportamiento de una distribución exponencial. Entonces vamos a utilizar una con este lambda, que es 0.2, o sea, el parámetro que vamos a estar estimando es el promedio, y ese promedio está en función de lambda. Ahora lo vamos a aclarar un poco más, por si acaso no lo tienen presente ustedes. No estoy claro si esto lo vieron dentro del curso probabilidad, el curso pasado que tuvieron. Vamos a calcular una función para calcular la media aritmética de muestras de tamaño 40, como acabo de decirles ahí, y vamos a tener en total 1000 muestras, o sea, 1000 repeticiones. Que eso obviamente aquí no tiene ningún costo, pero en la práctica no va a ser viable. Aquí no tiene ningún costo porque es una simulación. Entonces esa funcioncita lo que va a hacer es, pues repítame, ¿verdad? En ese ciclo, por ahí entre 1 y 1000, colóqueme en ese vector que antes definí aquí arriba, en CLT, que son vacíos, colóqueme las medias de una distribución exponencial, y esta R que está aquí adelante indica que es random exponential, ¿verdad? O sea, genéreme datos aleatoriamente de una distribución exponencial con parámetros n, o sea, el tamaño de muestra que acabo de establecer, y lambda que lo definí aquí. Ven que esta forma de trabajar son definiciones, ¿verdad? Aquí yo digo n tiene un valor de 40, lambda es 0.2, y luego puedo en otras partes del código referirme a esas definiciones que hice. Entonces, aquí para tener esto claro, la media teórica, de hecho, bueno, perdón, antes de avanzar con esto, estos códigos, como ven aquí, aparte de indicar con estos numerales, las aclaraciones, aquí necesito siempre correr, cuando termino de escribir el código en ese chunk, lo ejecuto puedo ejecutar los códigos arriba y el código mismo en el que estoy haciendo, como literalmente darle play, ¿verdad? Entonces aquí lo que hizo fue crear esas medias, ¿verdad? Esas medias de las 1000 muestras. Luego, la media teórica de esta distribución, el valor esperado, y aquí aprovecho también para algo que pudiera parecer obvio, pero preferiría discutirlo con ustedes para estar claro que estamos entendiendo lo mismo. ¿A qué se refiere un valor esperado? ¿Cómo le explicamos a alguien, algún pobre diablo que nunca se ha preocupado por la estadística y no se va a preocupar, qué es el valor esperado? ¿A qué nos referimos con eso? Pero ya lo entiendo Es como... una mayor probabilidad de ocurrencia. La mayor probabilidad de ocurrencia, perfecto. La frecuencia de ese dato es el más es la más esperado, alta. digamos. Exacto. Ok, buenísimo. Pero, perdón. Sí, dígame. Pero eso no necesariamente es cierto, sí. Muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué decís que no? Porque en realidad eso es el promedio de realizar el experimento una cantidad enorme de veces. Ok, Entonces no necesariamente, digamos, si tirar una moneda
Sí. se le asigna cara, yo que sé, Sí. 0 y a Sí. escudo 1, el valor esperado sería 0,5, pero en realidad al tirar la moneda nunca va a salir 0,5. Excelente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, diste un ejemplo un poco más sencillo del que yo iba a traer aquí a la mesa. Ambos conceptos, o sea, lo que acabas de decir, ¿quién fue el último compañero que dijo que intervino aquí? Perdón. Yo, Alfonso. Alfonso, perfecto, Alfonso, sí, muchas gracias. Lo que dijo Alfonso es correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que, y aquí no voy a culpar a Arlene, el otro compañero que tampoco vi ahorita, honestamente, que me estaba comentando esto. No lo voy a culpar porque justamente así es como nos lo explican, ¿verdad? Nos dicen que... Profe, sí, dígame, Juliana. ¿puede repetir lo que dijo el compañero? Es que Claro, no lo escuché. claro, ya ahí voy. Lo que decía es que, vamos a ver, a mí y probablemente a ustedes también, cuando les dijeron qué es el valor esperado de X, les dijeron que es el más probable de ocurrir, ¿verdad? O el más frecuente, como decía Arlene, el que tiene la curva más alta en la función de densidad. El punto más alto en la función de densidad, ese valor de X es probablemente el valor esperado. Lo que pasa es que en términos prácticos eso trae un pequeño problema, ¿verdad? Y no termina de ser tan exacto ese concepto, y es cuando uno se imagina, y por eso me parece excelente lo que dijo Alfonso ahora, y iba a traer yo un ejemplo similar, y es cuando uno le explican, de hecho cuando uno le empiezan a hablar en los cursos de probabilidad, siempre, ¿verdad? El profesor y profesora siempre tiene la gentileza de utilizar los mismos ejemplos, todos somos igual de aburridos, los mismos ejemplos del famoso dado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los números del dado cuando lo lanzo? Un sexto. Un sexto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál sería el valor esperado? Es un poco ingrato, ¿verdad? Pues no habría, ¿verdad? Desde la perspectiva de la moda, ¿verdad? Un poco. No habría. Entonces, bueno, ya tenemos un problema con el concepto que es el valor más alto de la curva de densidad si estamos en una uniforme, como es el caso del número, de los números en el dado. Y la otra cosa que es más importante todavía de lo que decía Alfonso ahora, ¿cuál es el valor esperado? Entonces, si lo calculamos, ¿cuál es el valor esperado de los números observados en el lanzamiento del dado? ¿Recuerdan cómo se calculaba valor esperado en ese caso? Tenemos del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos son igualmente probables. ¿Cuál sería La suma. la La suma? suma de la probabilidad por el número. Ajá, exacto. X por f de x, ¿verdad? Sí. ¿Y eso cuánto daría en este caso? Da 3,5. 3,5. Gracias, Andrés. Sí. 3,5. Entonces, tanto desde el punto de vista de cuál es el más frecuente o más probable, que en este caso pues se indefiniría, ¿verdad? Como desde el punto de vista de, me dijeron que es el valor más probable de ocurrir, hasta ese punto deberíamos decir, no entendí. 3,5 no creo que vaya a salir nunca cuando lance un dado, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer la pregunta aquí de nuevo porque Alfonso fue muy amable en aclararnos el concepto. Voy a decirlo como preguntaba Juliana ahora. En realidad, ese 3,5, ¿qué es? Lo que decía Alfonso ahora es, ese 3,5 es el promedio del número de puntos que voy a observar si yo hago el experimento suficientes veces. O sea, es a lo que debería tender el promedio en una cantidad de repeticiones importante. Ese es el valor esperado. El valor esperado, entonces, estrictamente no es necesariamente el valor más probable de ocurrir. De hecho, pocas veces es eso. Sobre todo cuando son variables discretas es más evidente, como en este caso que estamos hablando. Sino que es el promedio
La ley de los grandes números. Es el promedio al cual va a tender con una cantidad suficiente de observaciones. ¿Queda clara la diferencia, compañeros? ¿Alguna observación, pregunta ahí? Ok, bueno, entonces vuelvo aquí a lo que decía el código este. La media teórica de esta distribución, o sea, el valor esperado, se calcula como 1 entre lambda. Recuerden que lambda era 0,2, o sea, es 5. Yo esperaría que alrededor de 5 la curva de densidad tenga el pico, ¿verdad? Tenga el máximo. La desviación estándar teórica es 1 entre lambda entre raíz de n. ¿Verdad? Entonces, de hecho, la desviación estándar de los datos como tal es 1 entre lambda, perdón, la varianza es 1 entre lambda al cuadrado, y como es el error o la desviación del promedio, de la media, es 1 entre lambda entre raíz de n. Para encontrar la varianza, elevamos al cuadrado la desviación estándar y el resultado es 0,625. O sea, eso es 1 entre 0,2 entre la raíz de 40 y todo eso elevado al cuadrado. Eso es 0,625. Eso se almacena en las siguientes variables. Entonces vamos a hacer la media teórica y la desviación estándar teórica. Ahí las calculamos. Nada más vamos a correr esta parte. Para los que lo tengan ahí, pueden correr el código mientras vamos avanzando. Y ahora vamos a calcular la media real. Estas son las que teóricamente deberían ser, ¿verdad? O sea, estos son los valores de los parámetros según la teoría, ¿verdad? Una distribución exponencial va a tener su valor esperado 1 entre lambda y su desviación estándar, ahí como está declarado. Ahora resulta que yo me tomé la molestia, hice algo que normalmente no tengo el lujo de hacer, que es tener 1000 muestras. 1000 esperaríamos que sea suficiente, ¿verdad? Suficiente cantidad de observaciones, como para ver si realmente lo que dice la teoría se cumple. Entonces vamos a calcular la media real de la distribución de las 1000 muestras de tamaño 40. Si lo comparamos con la media teórica, podemos ver la convergencia, entre comillas, a la media teórica y la forma de la distribución, que debería ser simétrica, como dijo Arlene, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tienen es el código que hace el histograma utilizando los valores de CLT, que eran los 1000 observaciones de las medias de las muestras. El eje X va a ser la media de la muestra. Y bueno, aquí hay algunas indicaciones del título, del gráfico, etcétera, y algunas otras marcas que le vamos a pedir para ubicarnos dentro del gráfico. Entonces, Profe, ¿dónde está donde simuló los datos? Los datos se almacenaron aquí arriba, en esta donde le dije for, en esta función, se llenaron los 1000 datos. Ah, ok, ahí le puso exponencial, ya vi. Ajá, exacto. Profe, sí, dígame. una preguntita, es que o sea, los apóstrofes o comillas que vienen como entre espacio y espacio, antes de escribir texto y demás, a mí me los tira como error, ajá. O sea, me marca un error ahí. No sé si es porque no estoy como, o sea, copié el código tal como estaba, pero no sé si es que me hace falta algo. Si querés, nada más para terminar acá. Sí. Voy a terminar con el código, compañero, y ahora al final de la sesión nos quedamos un segundo a ver qué deciden. Me compartís para ver si lo podemos resolver. Pero bien. Ok, bueno, con mucho gusto. Entonces, este código es lo que nos va a hacer el histograma. Entonces, vamos a correr esto acá y vean lo que me va a mostrar es, ¿esto qué es? ¿Cómo entiendo esto? ¿Alguien me puede ayudar a explicar? Profe, bueno, de 3 a 2, no, de 3 a 3,5, supongo. Exacto. Hay una frecuencia alrededor de 25, supongo, o menos. Aquí en el centro. ¿Qué es lo que estás viendo? Perdón, Erling, nada más para, o sea, puede ser que puede parecer obvio, nada más para que todos estemos clarísimos de lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo se distribuyeron la simulación de datos exponenciales que hice? Los 1000 datos se distribuyeron de esta manera.
Ok, y en el, con esa frecuencia. Cuando decís que entre 3 y 3,5, ¿qué era entre 3 y 3,5? ¿Qué es lo que dio 3 o 3,5? Datos específicos, un dato exponencial me dio 3, 3.5, 3.2, supongo. Un dato, o sea, un Varios, valor de X. a un Ok. valor de X, exacto. Me dio ese valor, entonces ahí está Ok. Ojo, nada están más ahí. representados. Ujú. Perfecto, casi, ¿verdad? Porque dice sample means, ¿verdad? Estas Las son medias, las sí. medias de Las 40 medias observaciones. Eso, las exacto. medias de las muestras en este caso. Ujú. Perfecto, de acuerdo. Sí. Con esa asterisco, con esa observación, lo que explicó Arlene, estamos de acuerdo totalmente. ¿Qué ven interesante aquí? ¿Qué concluyen? ¿Qué son las dos cosas que parecieran como, bueno, uno como estadístico, ¿verdad? Nosotros somos medio raros, dirían, wow, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué son las dos cosas que pasaron aquí? Se comportan las medias de las muestras y la teórica se comportan básicamente iguales, es 5. Es la media de todas las medias, ¿verdad? O sea, la La media media de de todas 1000 las medias. muestras. Es como el X barra, ¿verdad? Ajá, exacto. Es la media de todas las medias. Esa Ajá. es la que dice sample, ¿verdad? La línea azulita que, como dice el Que link, no se casi ve. es igual, ¿verdad? Sí, casi Sí, no se ve. Ujú. Da un toquecito corrido a la derecha. Eso es una cosa, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir en la práctica? Compañeros, compañeras, ¿qué quiere decir eso? Nuestra muestra de 1000, o sea, las medias sí de 1000 datos, ¿cómo se llaman? Simulados, Ujú. ¿verdad? Me simulan bien la teórica, básicamente, por así decirlo. Exacto. O sea que si yo no conociera por alguna razón la teórica, o efectivamente, ¿cuál es el problema que tengo de fondo yo realmente? Yo puse aquí lambda igual 0.2, ¿verdad? Ese lambda igual 0.2 lo tengo en la práctica, lo conozco. No, Ese es el problema. nunca. Entonces lo estoy estimando. ¿Con qué? Con el sample mean, ¿verdad? Con el azul. Entonces lo que me dice esto es, voy a estar relativamente tranquilo que su estimador de la media teórica va a converger bastante bien. ¿Y qué es la otra gran cosa que hay en este gráfico? ¿Qué es la otra gran cosa que estamos viendo? De nuevo, quiero decir, aquí yo digo gran cosa, uno se emociona, ¿verdad? Porque esto es lo de uno. Pero como ustedes se emocionan con experimentos económicos. No sé, profe, la simetría o algo así, no sé. Exacto, sí. Ok, Pero no la me la trates simetría. así, no me la trates No, así, a mí la me pobre encanta, simetría. yo soy fan. La Pero no pobre sabía si era simetría. eso. No, bueno, de hecho ya lo dijeron de antemano. Bueno, o sea, teóricamente, ¿verdad? O sea, nosotros vamos un poco, bueno, y siempre tiendo como a hacer comparaciones con temas religiosos, ¿no? Tengo que aguantar. Nosotros vamos un poco a estas clases y a recibir esta teoría, a escucharla con una actitud un poco de, pues voy a creer, ¿verdad? Pues eso dice. Alguien muy inteligente en algún momento estableció que hacía sentido el teorema límite central. Pues aquí lo vi ya en acción, o sea, lo que estoy viendo es efectivamente las medias de una distribución que no es simétrica, la exponencial, las medias sí se distribuyen de forma normal, bastante cercano a normal. Ustedes como son estudiantes de una universidad que se aprecia de ser muy rigurosa, podrían decir en este momento, todavía no me ha dicho si es normal esto, ¿verdad? Pareciera normal, pareciera. Entonces, pues esas dos cosas son de verdad sumamente útiles. Una, que voy a tener una estimación bastante precisa, creo que decía algunos de los compañeros antes. Y la otra cosa que tengo es que yo podría de alguna forma calcular una probabilidad de que una media en particular de una muestra, que al final voy a tener en la práctica, en la realidad, una muestra, no 1000 muestras, ¿verdad? Eso solo alguien, como les decía, un poco tocado la cabeza, podría sugerir en la práctica levantar 1000 muestras. Esa muestra, ¿qué tanto se podría alejar de ese 5? ¿Cómo puedo calcular esas probabilidades? Con la distribución normal, utilizando el promedio como el valor central, ¿verdad? Un valor de mu.
Entonces, de verdad, esto es como, bueno, que esto lo haya intuido o calculado, imagínense, nada más para hacer un poco de perspectiva histórica, ¿verdad? El pobre o dichoso Friedrich Gauss, ¿verdad? A los 18 años en Heidelberg, hace, ¿cuántos? 250 años. Sí, literalmente, hay que tener cuidado con el calificativo increíble, ¿verdad? Pero ese sí, podría estar en esa liga de ser increíble. Ok, entonces, para ver formalmente el tipo de distribución, podemos hacer una distribución de frecuencias y dibujar la densidad de esta distribución muestral. Ambas son de forma de campana. Entonces, digamos, si hacemos ahora esto en lugar de hacer un histograma, de más o menos hacer una estimación de la función de densidad, utilizando esto un poco más, aquí está un poco más desagregados los datos, es lo mismo, ¿verdad? Las medidas muestrales. Estaríamos estimando una densidad como si fuera continua esta, ¿verdad? De esa forma, que muestra todavía un poco más el comportamiento simétrico, ¿verdad? Y luego, esta de acá, esto es simplemente para ahora poder calcular la media del vector CLT, que era el vector, estas son las 1000 observaciones de las 1000 muestras, de las 1000 medias, calculando la media y la varianza para confirmar si realmente coinciden con el 5, ¿verdad? Entonces aquí tienen que en realidad está un poquito corrida a la derecha, o sea, con estas 1000 muestras me dio 5,032 y la varianza no me dio 0,625, como decían por allá arriba, sino 0,6. Entonces hay un muy pequeño sesgo en esta, bueno, sesgo no es la palabra correcta, una muy pequeña desviación con respecto a la teoría. Y luego la otra cosa que sería interesante aquí calcular es, aquí se utilizó, estoy utilizando este criterio muy intuitivo, si quieren, digamos, es básicamente calcular la probabilidad bajo la distribución normal. Ve que cuando yo hago aquí P-norm, quiere decir probabilidad normal. ¿Calculando qué? Quiero calcular la probabilidad de que tenga, y cuando hace P-norm, esto siempre es la función de distribución, o sea, siempre está acumulando de menos infinito hasta el valor que le indique aquí. Entonces aquí le voy a decir, calcúleme la probabilidad de observar desde menos infinito hasta el máximo de las medias que calculé aquí. Y esa probabilidad calcúlemela con un mu, que es la media teórica, ¿verdad? La que calculé con las 1000 muestras y la varianza de esas muestras. Si esta probabilidad es muy baja, quiere decir que es muy poco probable observar un valor de media superior al máximo que observé, bajo una distribución normal. Y si es muy bajo, me está confirmando indirectamente, ¿verdad? Como es ese caso aquí, me está confirmando indirectamente que es razonable modelar lo que vi en la práctica con una distribución normal. En otras palabras, el ajuste de una distribución normal a esta densidad no es malo. Y eso lo estoy mostrando aquí así para que sea más intuitivo. Adrede, lo estoy haciendo así en lugar de decirles, aquí vamos a calcular una Smirnov-Kolmogorov, ¿verdad? Y este tiene una significancia tanto, porque ahí de nuevo estaríamos en esta dimensión un poco de creencia, ¿verdad? Que ustedes me tienen que creer que lo que estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Esto me parece que es más intuitivo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo lo vieron esto? ¿Qué hace sentido? Creo que no le entendí eso último. Ok. Es como el p-value, eso. ¿O qué? Sí, de hecho es un p-value, pero es de lo siguiente. Aquí tenemos nuestra distribución real, ¿verdad? De las medidas muestrales. Entonces, uno podría hacer dos cosas aquí para ver qué tan buena es la distribución normal para simular probabilidades con esta distribución. Una es la ortodoxa, que sería calcular algún estadístico con un p-value, como vos decís, para ver qué tanto es la bondad de ajuste, como dicen. Eso aquí yo lo podría hacer, pero ahí no hemos visto nada de eso. No sé, algunas personas tal vez de coincidencia, de casualidad han visto algo de eso, entonces les puede sonar familiar. Otros van a decir, si usted lo dice, no entendí nada, pero bueno, si usted lo dice.
Y entonces, lo que prefería hacer en este caso para demostrar que la distribución normal es una buena forma de aproximar esta densidad, es decir, ¿qué pasa si yo calculo la probabilidad de observar el máximo de esta distribución de las medias, de CLT, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un valor por encima de ese máximo partiendo de que es normal? Por eso lo estoy utilizando la P norma aquí abajo. Y si esa probabilidad es muy baja, quiere decir que la curva normal está explicando bien lo que en la realidad estoy observando. Ok, entendido. Perfecto, sí. Buenísimo. Más comentarios, dudas, compañeros, compañeras. Sí, lo que quería con esto, a ver si hace sentido, es primero que de verdad el teorema del límite central no sea algo como esto de una de las tantas creencias que tenemos en nuestra vida, sino que ojalá digamos, mira, sí, efectivamente eso pasa. ¿Verdad? Y la otra cosa que quería con esto también es que nos sensibilizáramos un poco con las ideas de a qué nos referimos con convergencia, ¿verdad? O sea, eso también matemáticamente, yo sé que ustedes ya llevaron sus cursos de matemática y cálculo. Probablemente en el papel hace algo de sentido, pero a mí al menos, no sé si ahora los profesores de cálculo ya evolucionaron, espero que sí, no estoy tan seguro. A mí no me contaron esto con este tipo de cosas, sino que me dijeron que convergencia es algún tipo de propiedad matemática y ustedes la creen, que es así, si pasa X y Y cosa. Aquí esperaría que con esto ustedes les haga un poco más de sentido lo que realmente implica esto a nivel de estimaciones. O sea que eso se resume en unas 2, 3 filminas, pero trae todo este tipo de conocimiento y de experiencia de fondo. Comentarios, preguntas. Profe, yo con esa función puedo simular cualquiera, o sea, nada más le cambio el, La cambias aquí ok. arriba, querés hacer la Weibull, la haces con la Weibull, lo que quieras. Ah, qué chévere. ¿Sí? Y como te digo también, o sea, puedes usar esta estructura o decir, voy a googlear y más bien ver si hay otro tipo de cosas que podría ir probando y también ahí te va. Esa es la maravilla de este tipo de software, ¿verdad? Totalmente colaborado. Y también el otro caso, ¿verdad? Si digo, bueno, no lo encontré, pero tengo la duda, lo escribo allá, hay 50 foros, ¿verdad? Tengo la duda, quiero probar tal cosa y siempre aparece alguien que dice, hace tal cosa. Sí, esa es la magia de la programación. Del open source, es el socialismo informático, así es. En este caso, sí. 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 ¿Qué más, compañeros, compañeras? Bueno, en teoría iba a empezar a contar algo de la teoría de lo que seguía, de las propiedades, y bueno, nos emocionamos con esto otro en buena hora. Tenemos tiempo para este tema 2, entonces, todo bien. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario para terminar hoy? Ok. Por el momento no, también igual, es bastante información. Entonces, sigamos digiriendo, por favor. Sigamos terminando de asegurarnos que la práctica de ese primer tema está todo bien, como hizo Nicole ahora, que me consultó esas dos cosas. Y bien, si quieren pelotear con esto, R, así como estaba preguntando Arlene, es un buen momento también. El curso no tiene la intención de hacerlos expertos en esto, por supuesto. Ni es requisito, como lo aclaré en el correo, pero podemos aprovechar la oportunidad. Profe, pero digamos, R no entra en el examen y así. No entra en el examen. Nada más les digo, o sea, no es evaluado del todo, no es un requisito de ninguna forma. Es una oportunidad, tal cual, así lo veo. Simplemente si quieren aprovechar como para aprender otra cosa y ir agarrando otra habilidad, buenísimo. Y lo que sí pasa es que en el trabajo final, que me estaban preguntando ahora, podría llegar a ser útil hacer un par de cositas con R, pero se pueden hacer en Excel un poco más complicadas, pero se puede hacer en Excel. Entonces, pero llegará su momento y no se preocupen por eso, de verdad, por favor. Nadie tenga ansiedad por el tema este del software. Eso no es la intención. Es simplemente Profe. sí. Bueno, no sé. Siga, dele. Ok, gracias.
No, que laboralmente o al menos como, o sea, es útil. Es que como se usa tanto Sí, claro. Python y Ah, ok. siempre se utiliza R bastante. Con respecto O sea, a Python, es que no decías sé más para qué bien. se usan, sí, o sea, no sé si se No, usan, eso, o sea, ya he entendido que tienen orientaciones como similares, pero no sé qué tanto. sí, Entonces, le voy a hacer una comparación un poco grosera y muy simplista, pero más o menos anda en una analogía entre, hablando de Facebook e Instagram, más o menos, ¿verdad? O sea, cuando yo utilizo R, estoy haciendo una declaración de qué grupo de edad estoy, digamos. La gente, las nuevas generaciones, entre comillas, están tendiendo a usar mucho más Python. Hay una razón objetiva también. La gente que está más acostumbrada a programar más formalmente, a trabajar más, digamos, con otro lenguaje de programación, con Java y otras cosas, se sienten más cómodos con Python. Parece que R, habiendo sido creado por estadísticos y matemáticos, de pronto no es tan intuitivo como dicen ellos. Pero te estoy aquí repitiendo lo que dice la gente que trabaja más en esto. Yo me acostumbré a trabajar con R por un tema de circunstancias, por un tema momento en el que estaba aprendiendo a trabajar con esto. Pero perfectamente, si estás acostumbrado a Python, puedes hacerlo en Python. De hecho, muchos códigos son totalmente compatibles. Sí, de hecho. No, pero para análisis de datos yo creo que R es más normal. Depende de lo que quiera hacer. Va a encontrar como más repositorios y más ayuda y más todo que en Python, porque Python sirve para todo, literalmente. Como se dice, este fue hecho por matemáticos y estadísticos. Exacto. Entonces. Sí, Python, como dice Evelyn, Python, la otra ventaja que tiene, por si acaso, es si estuvieran con intereses o con necesidades de trabajar con eso, cuando, por ejemplo, nosotros en proyectos que manejamos en la empresita de nosotros, cuando tiene que ver con flujo de datos, o sea, todo lo que es desde extracción, carga, transformación, etcétera, o sea, con administración de datos, no necesariamente Big Data, sino en general, flujo de datos, es más fácil trabajar con Python que combina mucho mejor un montón de herramientas que R. R es como más simplemente para análisis estadístico. Sí, tiene más paquetes para eso. Profe, la pregunta que iba a hacer, digamos, que uno ya encontró un fenómeno, ¿verdad? Tiene algunos datos o ninguno. ¿Cuál sería el siguiente paso? Uno primero estudia a ver a qué, y quiere simular, quiere simular, entonces, ¿por qué ocupa más datos? Usted nada más, o sea, primero estudia ¿cómo decirlo? No sé si ya me entendió. ¿Qué función es la que debo usar y después simula? Así sería. Sí, o sea, lo que puedes hacer es simular datos con esa densidad que vos estás suponiendo que sigue ese fenómeno y luego tratar de ver qué tan bien ajustan algunas distribuciones sobre esa densidad que estás simulando, así como hicimos ahorita. La verdad, no tengo datos porque ahora con el coronavirus está un poco difícil. Tengo que hacer una simulación de Monte Carlo. Ya. Pero yo no sé qué hacer. Yo creo que, o sea, es un trabajo en general, pero, o sea, no, yo creo que va a tener que, no tengo que hacer una simulación de Monte Carlo, pero podría hacerlo. Entonces, por ahí va mi pregunta. Si no tengo datos es como imposible, ¿verdad? O sea, no tengo muchos. Sí, bueno, sí va a ser difícil. Si no tenés datos del todo va a ser complicado. Pues sí hay, pero del pasado, del presente no, obviamente. Pero puedes modificar los parámetros bajo cierto supuesto y hacer escenarios de lo que pudo haber afectado la pandemia ahora. De hecho, es lo que está haciendo todo el mundo ahorita. Trabajar sobre escenarios usando datos históricos. Más o menos por para el puede haber turismo, afectado. sí. Ok. Pero sí tiene que ser informado, Arlene. O sea, no es un tema de que de pronto los datos te vayan a sugerir que cambio hubo. Sino que hay que trabajar, hacer simulaciones sobre escenarios expertos, digamos. Ok. Listo, profe. Esa era mi pregunta. Buenísimo, suerte con eso, suena bonito. No, en realidad. Es de investigación de operaciones. Bueno. ¿Alguien más, compañeros? Creo que alguien más iba a comentar algo. Preguntar. Ok, bueno, si no, entonces aquí igual, como siempre, como les digo, si alguien quisiera hablar más ahí uno a uno, aquí voy a estar hasta las 3 hoy. Y nos vemos el lunes, si no. Que pasen buen fin de semana. Profe, las presentaciones de los ejercicios, usted las sube, ¿verdad? Sí, ahora sí, en lo que ya me Sí, era para recordarle eso, que por favor la suba. Perfecto, entonces ya la voy a subir. Sí, de acuerdo.
Chao, profe, gracias. Gracias. Gracias, Chao. que pasen buenas tardes, buen fin de semana. Chao. Gracias, Profe. profe. Chao. Profe, Sí. es que ¿se acuerda que le pregunté sobre las comillas? Bueno, los apóstrofes. Sí, no Andrés, sé. sí, perfecto. entonces, Voy a dejar de toquecito ahí nada compartir más. y te voy a dar control para que compartas vos, a ver qué pasó. Profe, una pregunta rápida. El correo, yo se lo envié a alexander.frank @gmail, es ahí, ¿verdad? Sí, nada más fíjate que el apellido Frank sea con CK, o sea, FRANCK, ¿verdad? Sí, profe. Perdona, Alexis, entonces, vos me preguntaste algo que no te contesté, entonces, ¿qué? No, profe, es que se lo acabo de enviar para que es el grupo. Déjame verificar de una vez entonces, para ver que me haya llegado bien. A ver. Alexis, sí, grupo, proyecto, teoría estadística. Todo bien, Alexis, sí. Ok, profe, muchas gracias. A vos, que estén bien, hasta luego. Bueno, André, aquí estoy, ¿verdad? Por si acaso. Ya te voy a poner de host para que puedas compartir. Adelante, don André.